Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my do my. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para el Fallo. A continuación desarrollaremos el teorema de Cauchy. Bien, bueno, y ahí está. El enunciado sería: sea las funciones f de x y g de x dos funciones de la misma variable independiente x continuas en el intervalo cerrado y derivables en el intervalo abierto. Entonces, continuas en el intervalo cerrado AB. Y derivables en el intervalo abierto AB, y sea que la función g de x asume valores distintos en ambos extremos del intervalo. ¿Bien? O sea, g de a es distinto a g de b. Entonces existe por lo menos un punto C que pertenece al intervalo abierto. Existe por lo menos un punto C que pertenece al intervalo abierto, para el cual se verifica que el cociente entre los incrementos de las funciones es igual al cociente entre las respectivas derivadas. Bien, en por lo menos un punto interior de ese intervalo. Lo que acabo de decir sería lo siguiente: el cociente de los incrementos sería f de b bien, menos f de a sobre g de b menos g de a igual. Entonces el cociente de los incrementos de las funciones es igual al cociente de las respectivas derivadas. Entonces esto sería f' en el punto C sobre g' en el punto C. Bien, ese sería el teorema. Entonces, la demostración. Bien, sea una función h que usaremos con la siguiente estructura: g de x multiplicada por f de b menos f de a, bien, menos f de x multiplicada por g de b menos g de a. Bien, lo que hacemos entonces es evaluar esta h, que es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto. Lo evaluamos en A. Entonces esto sería g de a por
f de b menos f de a, f de b menos f de a, bien, menos f de a por g de b menos g de a. Si aplico propiedad distributiva aquí y aquí, me doy cuenta que tengo un g de a con un f de b y un g de a con un f de a, bien, con signo negativo. Y acá también tengo un g de a, un f de a con g de a, pero con este menos y este menos se hace positivo, así que estos se van a restar. Y en definitiva lo que yo voy a tener es un g de a por f de b menos f de a, ¿bien?, por un g de b. Ahora, si yo evalúo a la función h, que es mi función auxiliar, en b, yo voy a tener g de b por f de b menos f de a menos f de b por g de b menos g de a. Bien, entonces ahora nuevamente aplicamos propiedad distributiva, y si ustedes se fijan, cuando multipliquemos g de b por f de b, lo vamos a restar con este f de b, g de b. Entonces nos va a quedar g de b por f de a con signo negativo, g de b por f de a y menos fb g de a menos fb, no, a ver, esto es menos por más, porque es menos por menos más, fb g de a. Ok, si ustedes se fijan, tenemos la misma expresión, menos fa, estas dos se corresponden, esta expresión con esta expresión, y g de a f de b con g de a f de b. ¿Bien? Eso significa que h de a es igual a h de b. Ok, entonces ahora lo que vamos a plantear es la derivada de h en un punto arbitrario x. Esto va a ser igual a g' de x por f de b menos f de a, ok, menos f' de x por g de b menos g de a. Ok, entonces por el teorema de Rolle, en el punto
punto C, la derivada es igual a 0 en al menos un punto. Esto significa que 0 es igual a g' de x por fb menos fa menos f', no sería de x acá, sería de c, menos f' de c por g de b menos g de a. ¿Ok? Eso es por el teorema de Rolle. Ahora, como esto es una igualdad, vamos a hacerlo así. Vamos a despejar. Bien, entonces yo puedo poner esto acá igual a esto. Bien. Entonces, ¿qué hice? Simplemente, como tenía una igualdad igual a 0 y estaban restando, cuando lo pasaba del otro lado pasaba sumando. Bien, entonces me queda esta expresión que pueden ver acá. Bien, entonces simplemente reescribimos esto como f de b menos f de a sobre g de b menos g de a igual a f' de c sobre g' de c. Bien, y eso es todo. Ahí queda demostrado el teorema. Gracias por vernos. Chao.